La mujer de la curva de Guido. Era una noche oscura y fría de invierno, una de esas en las que el viento parece hablar en susurros y las sombras se extienden más allá de lo natural. Conducía por la Ruta 7, regresando a casa después de un largo día de trabajo en San Rafael. La carretera estaba desierta, salvo por mi auto y la negrura que se extendía como un océano sin fin. La única compañía eran los destellos intermitentes de las luces del tablero y el murmullo sordo de la radio, que apenas captaba una estación local. Había oído hablar de la curva de Guido. Todos los que alguna vez recorrieron esa ruta conocían las historias. Algunas eran advertencias prácticas sobre la peligrosidad del camino. Otras, cuentos más siniestros sobre lo que había ocurrido allí. Pero como siempre, esas cosas parecen lejanas, irreales, hasta que estás frente a ellas. Fue entonces cuando la vi. A unos metros, en el costado de la carretera, una figura apareció de la nada. Primero pensé que era una ilusión, un efecto del cansancio. Pero al acercarme, distinguí su silueta. Era una mujer. Estaba inmóvil, vestida de blanco, con un vestido que parecía demasiado ligero para la gélida noche. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros y sus pies descalzos tocaban el asfalto como si no sintieran el frío. Reduje la velocidad sin pensarlo mucho. Algo en su presencia me resultaba extraño, pero también profundamente humano. Parecía perdida, vulnerable, como si hubiera estado esperando allí durante horas. Al pasar junto a ella, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Sus ojos oscuros, profundos, me atraparon de una manera que no puedo describir. Había algo en su expresión, tristeza, pero también una especie de calma inexplicable. Frené el auto unos metros más adelante. El silencio se hizo pesado mientras esperaba. En el retrovisor, la vi acercarse lentamente. Había algo antinatural en la forma en que caminaba, como si flotara más que avanzar. Cuando llegó a mi ventana, no dijo nada al principio. Solo me miró y luego habló con una voz baja y serena. ¿Podría llevarme?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Por un momento, dudé. Había algo en ella que no terminaba de encajar, pero la idea de dejarla sola, en medio de esa carretera desierta, era impensable. Asentí en silencio y desbloqueé la puerta del copiloto. La mujer la abrió y se acomodó en el asiento con movimientos tranquilos, casi ensayados. Su vestido blanco parecía inmaculado y sus pies seguían descalzos, pero no parecía afectarle. Reanudé la marcha y durante varios minutos el único sonido fue el ronroneo del motor. No me atrevía a hablar y ella tampoco parecía interesada en romper el silencio. Aún así, su presencia era palpable, como si llenara el auto con una energía extraña. Finalmente fue ella quien habló. «Es una noche peligrosa para conducir», dijo, sin apartar la vista del camino. Asentí, intentando no parecer demasiado nervioso. Algo en su tono me puso los pelos de punta, aunque no sabía por qué. Tragué saliva y respondí, «Sí, pero quería llegar a casa antes de que se hiciera más tarde». Ella sonrió, una sonrisa leve que apenas curvó sus labios. Después volvió a quedarse callada, pero ahora parecía estar más atenta al camino que yo. Cada vez que su mirada se desviaba hacia mí, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. A medida que avanzábamos, el terreno comenzó a cambiar. Las curvas se hicieron más pronunciadas y la oscuridad parecía aún más densa. Fue entonces cuando habló de nuevo. «La curva está cerca». Su tono había cambiado. Era más grave, más solemne, como si cada palabra pesara más de lo que debería. La miré de reojo, intentando leer su expresión, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte. Al ver mi confusión, levantó una mano y señaló hacia adelante. «Ahí es donde morí».
El aire se congeló en mis pulmones. Giré la cabeza instintivamente hacia el lugar que señalaba. La curva se extendía frente a nosotros, un giro cerrado flanqueado por una pared de roca a un lado y un abismo oscuro al otro. Era la curva de Guido, el lugar del que hablaban tantas historias. Pero lo que ella había dicho, ¿era una broma? ¿Una advertencia? ¿O algo más? Volví la mirada hacia ella, pero el asiento estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo eterno. Frené el auto de golpe y el chirrido de los neumáticos rompió el silencio de la noche. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de la mujer, pero no había nada. Solo el eco del viento y la carretera vacía me rodeaban. Sentí un sudor frío recorrerme mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. Entonces, lo entendí. Ella no estaba tratando de asustarme. Me había advertido. Aceleré de nuevo, esta vez con más cuidado. Cuando tomé la curva, me di cuenta de lo peligrosa que era. El asfalto estaba húmedo, resbaladizo por el rocío nocturno, y un giro demasiado brusco habría sido fatal. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera estado atento. Cuando finalmente pasé el tramo peligroso, respiré profundamente y continué mi camino. Mi mente estaba nublada, llena de preguntas que no podían ser respondidas. ¿Quién era esa mujer? ¿Era un espíritu? ¿Un eco de algo que ocurrió hace años? ¿Por qué me había elegido a mí para advertirme? Esa noche, al llegar a casa, busqué información sobre la curva de Guido. Las historias coincidían. Una mujer vestida de blanco, siempre descalza, que aparecía para advertir a los conductores, o, según otros relatos, para arrastrarlos a su destino final. Pero algo en mi experiencia era diferente. No había sentido odio ni malicia en ella, solo tristeza, como si en algún nivel estuviera cumpliendo una deuda pendiente. Desde entonces, cada vez que conduzco por la Ruta 7, no puedo evitar mirar hacia el costado del camino, esperando verla de nuevo. No sé si lo que vi fue real o producto de mi imaginación, pero una cosa es segura. Esa noche, su advertencia me salvó. La historia de la mujer de la curva de Guido había dejado de ser una leyenda para mí. Ahora era parte de mi propia experiencia, y una pregunta persistía en mi mente. Si me encontrara con ella de nuevo, en otra noche oscura en la Ruta 7, ¿volvería a detenerme? ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.